Jesucristo, a pesar de que es un evento que ya conocemos. ¿Se puede grabar el mensaje, Aide y Samuel, por favor? El hecho que nos traslademos a aquel tiempo, a los tiempos de Jesús, pues va a cobrar más significado, va a cobrar más emoción y más aleccionador para nosotros si nos transportamos a aquel tiempo de esa semana pletórica de emociones y dramatismo que se vivió previo a este día. Recordamos, como lo hicimos el domingo pasado, pues se celebraba hace una semana la entrada triunfal de Jesús y cómo un jueves por la noche pues era traicionado. Se vivieron muchas emociones encontradas ante la traición de Jesús, ante la huida de los discípulos y cómo fue juzgado de manera injusta Jesús, fue torturado y fue llevado a la cruz. Murió nuestro Señor Jesucristo y pues gracias por este regalo que nos da el Señor, como acabamos de recordar, de su muerte para tener vida en Él. Y pues el día de hoy tenemos ese momento glorioso de su resurrección y lo vamos a ver a través de los ojos de dos de los discípulos que se acercaron a la tumba y una mujer. Nos narra esta historia el apóstol Juan y pues veamos lo acontecido en aquella ocasión y cómo nos puede, a pesar de que conocemos lo sucedido, el hecho que nos pongamos en los pies de estos testigos, de estos dos discípulos y esta mujer y veamos aquello a través de sus ojos, pues nos va a traer mucha enseñanza, mucha experiencia para nuestro beneficio, para nuestro bien. Y he titulado el mensaje, Jesús ha resucitado y vive. Y les decía que Juan narra esta historia, empezando el versículo 1 del capítulo 20. El domingo muy temprano, es decir, el primer día de la semana, como dicen los otros evangelios, el domingo, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Y pues María Magdalena no habla mucho de ella la Biblia. Marcos menciona ahí también este hecho de que era aquella mujer que Jesús sacó 7 demonios y seguramente después de esa experiencia, de ese encuentro con Jesús, María pues le siguió. Se hizo una de sus discípulas acompañándole al igual que con otras mujeres en visitar aldeas, visitar algún pueblo, apoyando el ministerio de Jesús. Y pues Marcos también nos dice y los otros evangelistas también nos dicen que el primer día de la semana van a la tumba para llevar perfumes para ungir a Jesús ahí en la tumba, puesto que no lo pudieron hacer, no hubo tiempo para ello. Murió el viernes ya entrada la tarde y pues para ellos era de viernes en la noche a sábado en la noche, era pues el día de reposo. No podían hacer eso, no se los permitía la ley. Entonces, la ley que guardaban, la ley de Moisés, la ley que les había dado Dios. De manera que una vez que ya descansaron el sábado y al día primero de la semana, lo más temprano que se pudo, acudieron ahí a la tumba donde estaba Jesús. Y aquí Juan nos narra de que pues María Magdalena se acerca ahí a la tumba, mas ve movida la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Veamos qué nos sigue diciendo el apóstol Juan, versículos 2 al 5.
Entonces se fue corriendo, María Magdalena se fue corriendo donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho. Y pues seguramente, como ya se nos ha explicado en el pasado, este discípulo a quien Jesús quería mucho está refiriendo a Juan. Nada más que él está escribiendo, pues no se pone, no pone su nombre, sino que dice aquel a quien Jesús quería mucho. Y Jesús nos quiere a todos. Lo que pasa es que humanamente pues tenía algo más cercano con él. Y pues como sucede en una familia, tiene uno un cariño ahí especial por alguien, miembro de la familia. Entonces así dice aquel a quien Jesús quería mucho y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Empecemos a tomar nota, hermanos, de lo que está viendo María Magdalena, de lo que el cuadro que ella vio y lo que ella dedujo de aquel panorama. Les dice: se han llevado del sepulcro al Señor. Es decir, no dijo ha resucitado, no dijo ya resucitó el Señor, sino se lo han llevado. Se lo han robado, alguien lo movió, alguien lo quitó de ahí. Obviamente muy asustada y con mucho temor, ha de haber expresado esta noticia a los discípulos y especialmente a Simón Pedro y al discípulo a quien Jesús quería mucho, que seguramente era Juan, como les decía hace un momento. Pedro y el otro discípulo, es decir, al que Jesús quería mucho, o Juan, salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos. Es decir, aquello pues es de llamar mucho la atención. Se han robado, se han llevado el cuerpo de Jesús. ¿Cómo es posible? Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro. Es decir, el discípulo Juan corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Nuevamente, hermanos, pongámonos en los pies de este discípulo a quien Jesús amaba mucho, que seguramente era Juan, y se asomó por el hueco de esa cueva. Y lo que vio fue vendas, mas no vio el cuerpo, pero no entró tampoco. Sigamos leyendo. Versículos 6 y 7. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró, él sí entró en el sepulcro. Y él también vio allí las vendas. Y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Es decir, aquí es interesante cómo puede uno imaginarse muchas cosas. En lo personal, yo pienso que pues el mismo Jesús enrolló esa prenda que pusieron sobre su cabeza y con ordenado que es Jesús, con lo disciplinado que es Jesús, pues la puso bien acomodada ahí. Y si los discípulos habían convivido con él algunos años, pues le conocían algo a Jesús. Con toda seguridad conocían estos detalles de Jesús. Y quizás ahí Pedro pues ya tuvo indicio de que pues Jesús resucitó, mas no lo expresa. Sigamos leyendo, versículos 8 y 9. Entonces entró también el otro discípulo, es decir, Juan, que primero se había asomado y se quedó ahí en la puerta, en la entrada a la cueva, el que había llegado primero al sepulcro.
le había ganado la carrera a Pedro, en esa carrera que tuvieron para llegar a ver qué había acontecido con el cuerpo de Jesús. Y vio lo que había pasado. Y aquí sí dice, creyó. Es decir, es Juan, y Juan es el que está escribiendo el Evangelio y está reconociendo que él sí creyó. Y vio lo que había pasado. Y creyó. Creyó que Jesús había resucitado. Seguramente todavía no estaba muy convencido, pero ya intuía aquello, anticipaba aquello. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. A pesar de que Jesús venía diciendo y les comentaba y les anticipaba que él iba a morir y que iba a permanecer en el sepulcro, iba a resucitar. Pero pues somos humanos, la mente humana cuesta mucho trabajo entender aquello que es sobrenatural, aquello que es glorioso, aquellas cosas de Dios y tan importantes para nosotros. Pero Dios es muy paciente y nos va enseñando, nos va mostrando el camino, nos va revelando su verdad. Y aquí podemos en esta historia ver cómo les muestra a estos discípulos y a María Magdalena de esa gran verdad de su resurrección. Sigamos leyendo. Versículos 10 y 12. Entonces Pedro y el otro discípulo, que seguramente es Juan, regresaron a sus casas. Pero María Magdalena se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Muy natural. Una mujer es más profundo de esas emociones de ver muerto al maestro y si se lo robaron o quería tener una respuesta, qué había ocurrido con aquellos, si se lo llevaron, a dónde se lo llevaron. Ella pues permaneció junto al sepulcro y obviamente llorando. Los sentimientos son muy sensibles aquí ante la pérdida, ante lo ocurrido. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Bueno, voy nuevamente a ver que ya con más paciencia quizás que hay ahí adentro. ¿Cómo está ese cuadro? Que de primera vista pues no vi a Jesús, el cuerpo de Jesús. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Versículos 13 y 14. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Muy natural preguntarle a una persona: ¿qué sucede? ¿Por qué lloras? Ella les respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto. Estoy muy angustiada por ello. No puede ser que hayan quitado la piedra y se hayan llevado el cuerpo de Jesús. ¿Para qué lo quieren? ¿Cuál es la razón? Quiero explicaciones. No se la dieron los ángeles, seguramente, aunque en otros evangelios se menciona que le dijeron que tal como Jesús se los había anticipado, resucitó. Quizás no lo creyó María Magdalena, no lo atestigua aquí el apóstol Juan. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Seguramente al voltearse de reojo, vio a alguien parado ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. No lo enfocó bien seguramente, no puso atención, estaba abrumada, quizás sus ojos nublados por las lágrimas,
quizás pues lo que estaba en su mente era dónde se habían llevado el cuerpo de Jesús. Y yo lo vi con mis propios ojos que murió, de manera que pues no puedo ver, no creo que se haya imaginado, aquí está vivo, ¿verdad? No creo que sea la primera imagen que se le haya venido a su mente, es Jesús el que me está hablando, o que tengo a un lado. Ella no lo reconoció, es el punto, y pues ante la angustia del dolor, de ese sufrimiento que estaba experimentando, pues no puso mucha atención. Pero ¿qué sucede, hermanos? Sigamos leyendo. Versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando, María Magdalena pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Probablemente no sé, pero quizás se puso alguna prenda del jardinero Jesús o no sé, pero también al no tener esa imagen María Magdalena de que fuera Jesús y ella estaba concentrada en que se había muerto y se lo habían llevado el cuerpo. Pues no pensaba que fuera Jesús y pensó que el único que podía estar hablando con ella era el que cuidaba ahí el jardín, porque que seguramente cuando llegó lo ha de haber visto al jardinero, o por lo menos ya tenía una idea de que era la persona, había una persona ahí cuidando ese jardín. De manera que María pensó que era el jardinero el que le estaba hablando, por eso le dijo, Señor, es decir, señor jardinero, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Nomás dígame dónde lo puso, yo voy a buscarlo. Estaba muy preocupada María Magdalena por lo ocurrido, por el panorama que ella estaba viendo, que no estaba el cuerpo de Jesús ahí cuando debería de estar. Y más si no creían que iba a resucitar o no creían en la resurrección, pues ni se imaginaba que era Jesús el que le estaba hablando. Así es que establece este diálogo con la persona que ella cree que es el jardinero. Sigamos leyendo, versículo 16 y 17. María, dijo Jesús. Y hermanos, ya el escuchar el nombre, pues es ya alguien conocido, alguien que ya lo conoce a uno. Y es algo, pues, que liga amistad, que estrecha amistad cuando uno se dirige a una persona y se dirige por el nombre. Uno le dice Selena y pues ya está diciendo, pues eres una persona que te estimo mucho, que te quiero mucho, que te amo mucho. Le está hablando uno por su nombre, ya hay familiaridad en ello. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó. Imagínense, ya le llamó la atención, ya me están hablando por mi nombre. Es alguien a quien le importo, es alguien que se interesa por mí, es alguien que tiene mucha atención en mí y mucho cuidado y lo reconoce. Ya le resultó familiar. Escuchó su nombre María y ella giró hacia él y exclamó, Maestro, puesto que había sido discipulada por Jesús y le decían maestro, rabí. Y pues imagínense ya esa sorpresa de ver a Jesús, el cuerpo que ella estaba buscando. ¿Cómo creen que reaccionó María al voltear hacia Jesús? ¿Cómo se imaginan que reaccionó? Pues seguramente, y siendo mujer, pues se le quiso echar a los brazos.
seguramente fue hacia él y lo abrazó, lo besó, ahí se agarró de él, se fijó en él. Con toda seguridad eso debe haber sucedido. Y seguramente María, y siendo mujer, pues cuántas cosas no quería decirle ahí a Jesús. Oye, ¿por qué nos ocurrió esto? ¿Por qué desapareciste? ¿O por qué? ¿O qué pasó? Mira, yo ya había estado aquí y pues pensé que te habían robado y tantas cosas que galopan en la mente femenina y a través de su boca expresar aquello, todo aquello de la emoción por verle, por tenerlo ahí y porque seguramente pensó, bueno, las cosas van a seguir tan felices como fueron, tan agradables. Acompañar al maestro en su predicación, en su visita a los pueblos, en su ministerio de sanar enfermos, de darle de comer a los hambrientos, de volver la vista a los ciegos, de levantar a los inválidos. Ella, por ser una compañera de su ministerio, seguramente haber pensado, pues vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a revivir todos aquellos momentos felices y agradables que disfrutamos. Por eso Jesús le contesta, no me detengas. Otras traducciones dice, no me toques. Otras traducciones, déjame, quizás. Pero no está siendo cortante Jesucristo aquí. A veces podríamos interpretarlo así, que cortante con María. Pero ubiquémonos en el momento, hermanos. Jesús ya no iba a regresar a lo que se estaba haciendo anteriormente. Él tenía todavía que ir al Padre, como lo expresa a continuación. Y no es porque Jesús no quiere que lo toque, no, seguramente sí lo abrazó. Y por eso en esta traducción dice, no me detengas, pues seguramente lo tenía abrazado. No, déjame, que tengo que continuar a completar esta misión de venir a la tierra. ¿Y cómo tenía que completar aquello? Le dice Jesús, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con él, pues también es Padre de ustedes. Hermanos, escuchar estas palabras de Jesús nos debe de llenar de convicción, de consuelo, de esperanza, de qué más podemos pedir, hermanos, que el Padre de Jesús sea nuestro Padre. Y más aún, hermanos, Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. Es Dios de ustedes. Y ve y díselos a mis discípulos. Ve y diles. Ve y diles. Y hermanos, qué hermosa lección podemos aprender aquí. ¿Cuántas veces Jesús nos dice a través de las Escrituras, haz esto, ve y haz aquello, ve y de igual manera haz esto otro? Y veamos cómo respondió María Magdalena. Versículo 18. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. Corrió a darle aquella noticia. He visto al Señor, exclamaba. He visto al Señor.
cuando ella tenía esa imagen de que se lo habían robado, de que quizá no creía en la resurrección. Pero he visto al Señor. Imagínense con qué emoción transmitía aquellas palabras que Jesús le dijo: ve y diles a mis discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Qué sencillo, hermanos, y qué emocionante el encontrarnos con Jesús, el que se nos revela como Él es y como quiere que le conozcamos y que ya entendamos: Él está vivo, Él resucitó, Él es mi Señor y su Padre es mi Padre y su Dios es mi Dios. No le veo nada complicado a ello. De manera que se los contó tal y como lo experimentó, tal como lo vivió. Qué hermosa imagen, hermanos. Qué maravillosa historia podemos ver aquí. Así es que, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas, hermanos? Primero, reconoce que todos tenemos piedras que debemos quitar del camino porque nos impiden ver a Jesús más plenamente en nuestras vidas. Reflexionemos sobre esto, hermanos. Es natural y normal, por eso Dios es muy paciente con nosotros, que los discípulos no entendían la resurrección de Jesús. Más, así como muchas cosas que nosotros no entendemos, las llegaremos a entender algún día. El punto es que permanezcamos fieles a Jesús, que nos quedemos ahí con Él. María Magdalena se quedó ahí en la tumba, quizás esperando una respuesta. Quizás, no sé, algo debe haber más de lo que yo estoy viendo. No nada más así pudo haber desaparecido el cuerpo, o no nada más así reacciona Jesús o Dios. Y pues lo tenía guardado en su corazón en esos momentos ahí donde se estaba desahogando a través del llanto. Y bueno, me viene a la mente como también María, la madre de Jesús, ante las experiencias de lo que veía en su hijo y no entendía, dice la Biblia que lo guardaba en su corazón. Lo guardaba en su corazón. Lo mantenía ahí vivo para el día que ya tuviera más luz, tuviera más revelación sobre aquello. Porque pues en aquella ocasión que estando el niño o adolescente Jesús, que según los padres se extravían, los padres de Jesús se extravían en el templo, pues resulta que estaba Jesús ahí dialogando con los religiosos de aquel lugar, con los líderes de ahí del templo, y pues le dice a su mamá: es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Y le dice la escritura que María no entendía y guardaba esas cosas en su corazón. De manera que no perdamos la esperanza de cosas que no entendemos. Y pues reconozcamos que hay esas cosas que no entendemos, esas piedras en el camino que nos impiden ver a Jesús en su totalidad, de cómo quiere Jesús que le conozcamos. Llegará el momento en que lo entendamos, como aquí llegó el momento en que lo entendió María Magdalena. Además, considere las formas en que espera que Dios trabaje en su vida. Es decir, ¿alguna vez ha mirado con ojos nuevos otras situaciones en las que Dios podría estar trabajando con usted y las descarta porque estaban fuera de lo normal? Es decir,
En el caso de María Magdalena, ella por ser mujer, y al decirle a Jesús, ve y diles a mis discípulos lo que has visto, ella pudo haber argumentado, maestro, pero ¿cómo voy a yo siendo mujer en esta cultura donde no le creen a las mujeres ni a los niños? ¿Cómo yo voy a dar este testimonio acerca de ti? No descartemos, hermanos, las maneras como Dios trabaja, como nos dice esta pregunta de reflexión. ¿Cómo limitamos a Dios por los puntos de vista culturales que tenemos? ¿Y cómo nos puede usar el Señor? Pero pues ahí María Magdalena pudo haberle, como se decía, argumentado. No, Señor, a mí no me van a creer. Voy por Juan o por Pedro, por otro discípulo y manda a ellos. Pero no, Jesús quería usar precisamente a una mujer que era subajada en aquella cultura, que no creían en sus dichos, en sus testimonios, y no tomaban en cuenta a la mujer. Y quiso usar precisamente a una mujer para ser mensajera a sus discípulos. ¿Qué más, hermanos, podemos aplicar a nuestra vida? Recuerda que podemos perdernos lecciones valiosas cuando nos negamos a ver cómo Dios obra en el mundo. De muchas maneras obra Dios. Y a veces podemos encajonarnos en ciertas formas nada más que se nos ha enseñado o que hemos aprendido a través de las escrituras de trabajar de Dios, pero es infinita las maneras de obrar Dios en el mundo. ¿Cómo puede estar trabajando a través de niños? Es decir, a mí me queda muy grabado el hecho de que un niño le puede decir al papá, papá, quiero tocar un instrumento musical. Es muy común en los niños. Y uno como papá adulto, con una mente adulta, puede reaccionar por su misma propia experiencia que ha tenido. No, hijo, pues ¿para qué quieres tú tocar un instrumento musical? O X o Z, ¿verdad? Cuando ahí está una semillita de un futuro líder de alabanza. No sabemos, a lo mejor deja el gusto por la música en la adolescencia o cuando en su juventud, que ya tiene una profesión y que se dedica de lleno a su profesión. Pero no sabemos en qué momento Dios va a trabajar con cada ser humano. No olvidemos que Él es nuestro Padre y que Él es nuestro Dios. Y como lo recordamos en la cena del Señor, pues Él fue a la cruz por toda la humanidad. Todos estamos incluidos. Nada más que cada quien debe tomar su decisión si acepta a Jesús o no lo acepta. Pero con todos, a todos tiene contemplados Dios. Trabajar con todos, usarlos a todos. De manera que hay muchas lecciones que nos podemos perder cuando nos negamos a ver cómo Dios quiere estar trabajando con alguna persona, con un niño, con un joven, con un adulto, con un anciano. También, hermanos, toma el mensaje que Jesús nos ofrece. No lo desechemos, hermanos. Esto es pura vida. Hemos sido invitados a relacionarnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esa es la vida de Dios. Esa es la vida de Dios. Por eso yo me atrevo a decir que cuando Jesús le dice a María Magdalena, déjame o no me toques, no está haciendo sangrón Jesús ahí. Porque yo entiendo que Dios es relacional y siempre va a estar buscando una relación con las personas, el que esa persona lo conozca a Él. Él ya nos conoce perfectamente.
fuimos creados por Él, pero quiere que nosotros le conozcamos más y más profundamente a Él, que nos relacionemos con Él. Y Él nos ofrece ese mensaje: yo voy al Padre, que es su Padre. Yo voy a mi Dios, que es su Dios. No lo olvidemos, al contrario, arraiguémoslo más en nuestro corazón. Es nuestro Dios, siempre va a ser nuestro Dios y nuestro Padre. Y para ir finalizando, hermanos, nuestra lección para hoy es saber que agradamos a Dios. Agradamos a Dios, estemos como estemos, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestro llanto. María Magdalena ahí estaba en un mar de lágrimas. Ahí estaba y se acercó Jesús a consolarla. Y así, de igual manera, se acerca a nosotros. Tengamos los oídos atentos a una persona que pueda usar Dios para darnos consuelo. Los instrumentos que pueda usar Dios para hablarnos. Definitivamente nos habla a través de las Escrituras, pero nos puede dar algún mensaje de aliento, de consuelo, de ánimo a través de otras personas, a través de otro hermano, otra persona, no sabemos. Así es que esta relación con Dios no se basa en que lo hagamos bien. No, estaba con un conocimiento erróneo María Magdalena y no la recriminó nada por ello Jesús. Él quiere que le conozcamos en una relación de hermanos y de padre e hijo, una relación familiar, que esta relación no se basa en que lo hagamos bien, sino que se debe a que la humanidad ha estado unida para siempre con Dios a través de Jesucristo. Y termino, hermanos, con esta frase. La historia de la resurrección termina en un jardín. Pero esta vez no son Adán y Eva los que fueron enviados fuera del jardín, recordando la historia y allá del Génesis. Por el contrario, es María quien abandona triunfalmente el jardín como mensajera de las buenas noticias de que Cristo ha resucitado y vive. Terminamos con una oración, hermanos. Amado y bendito Señor, estamos muy agradecidos ante ti por ese amor tan profundo que nos tienes, esa paciencia y ese deseo apasionado de enseñarnos, de dirigirnos, de guiarnos por tus caminos, por tu verdad, por tus enseñanzas, Señor. Gracias por recordarnos ese evento glorioso de tu resurrección y de que a pesar de que han pasado casi 2000 años, aún mucha gente no lo cree. Y tú nos has elegido, Señor, nos das ese privilegio, ese honor, como a esta mujer, María Magdalena, la honraste con hacer la mensajera de las buenas noticias de que has resucitado. Así también nos dices a nosotros que vayamos con estas buenas noticias que estás vivo y que quieres estrechar una relación profunda con cada ser humano, porque nos amas, porque quieres lo mejor para nosotros, porque a pesar de que en esta vida física pasemos por tanta dificultad, tanto problema, tanto dolor, tanto sufrimiento, tú nos acompañas en todo momento y nos consuelas. A veces no lo notamos por alguna piedra que esté en nuestros ojos o por nuestras barreras culturales o por lo que hemos sido enseñados, pero tú nos acompañas en todo momento, Señor. Y te agradecemos profundamente que estás a nuestro lado, que nos animas, que nos motivas para seguir adelante y que así como tú has resucitado, el día que muramos, vamos a ser resucitados también.
nos llena de esperanza, nos llena de convicción todo ello, Señor, y nos alienta, nos anima a seguir adelante y ser mensajeros tuyos. Te alabamos, te adoramos, te servimos de todo corazón, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.